Muy buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas a esta Sala María de Maeztu del Espacio Cultural Ortega Marañón. Esta sala que hemos denominado así, pues en hacer ese guiño, ese recuerdo y ese homenaje a lo que fue la residencia de señoritas, que estuvo aquí en este mismo edificio y que bueno, pues es un poco el reconocimiento a esa etapa de nuestra historia en el que la educación fue el máximo exponente de igualdad, ¿no? Hablaba con José Antonio ahora que hace nada estábamos aquí presentando el número de Pensar la Ciencia, solo ha pasado un año, quiere decirse que somos un año un poquito más, con más de experiencia, pero es que parecía que fue antes de ayer, porque además fue en esta misma sala de los primeros actos que hicimos en este año 2023 y además Ligi tenía ahí un poco la sensación de decir, queríamos ser el primer número del centenario y sin embargo nos hemos quedado en el de diciembre del 2022, ¿no? Yo creo que, bueno, qué mejor manera que cerrar, ¿no? Que cerrar un centenario y que sea ese broche de oro a una conmemoración de 100 años. Gracias, porque un año más, y ya son 5 los años de colaboración. Querido Nabil, muchas gracias. José Antonio, Manuel, Cristina y todo el equipo de la Fundación Ligi por este camino que empezamos hace 5 años y que además tiene su sello de identidad y esa marca, ¿no?, identitaria de que todos los diciembres son ciencia, ¿no? Yo creo que además este año hemos dado un paso más en esa estrecha colaboración con la Semana Marañón del 2023. Yo creo que es una relación de cómo dos instituciones en el año 2023 solo pueden colaborar para buscar sinergias, no estamos en competencia, estamos en colaboración. Y para mí, si tuviera que decir una institución socia, ¿no?, con la que esta casa colabora, yo diría que es la Fundación Ligi, ¿no? Es un ejemplo de cómo buscamos objetivos comunes desde nuestros fines fundacionales y compartimos ya casi una sede conjunta, porque ya es lo único que nos falta. Yo te voy a poner un despachito aquí porque ya nos vemos todos los días y es mejor que en vez del bono del parking vengáis a aparcar directamente al jardín. Entonces, bueno, fuera de bromas, para nosotros es un gusto trabajar con vosotros, es una experiencia magnífica, los equipos están coordinados, están engrasados y yo creo que eso es difícil de alcanzar y es un logro mantener, ¿no? Este año y hoy presentamos el número de la ciencia en 100 años. Hace tan solo 12 meses aquí había una conferencia maravillosa de Juan Pablo Fusi, nuestro vicepresidente primero de la Fundación, que hacía una lectura de los 100 años de España al hilo, ¿no?, en paralelismo con los 100 años de Revista Occidente. Empezábamos con la historia y terminamos con la ciencia. Yo creo que, como decía de la Cortina, ¿no?, en esa magnífica conferencia que dio en esa lección magistral Andrés Laguna en la Universidad de Alcalá, es un binomio ineludible, una unión ineludible, las ciencias y las humanidades. Yo creo que hoy es otro ejemplo. Empezamos con la historia y terminamos con los 100 años de la ciencia. Gracias por vuestra colaboración, gracias por vuestro apoyo, gracias porque sentimos que caminamos conjuntamente y creemos que este número de ciencia de Revista Occidente es una pieza más, ¿no?, de ese diálogo que en esta casa, desde Ortega y Marañón, creemos que la ciencia y el pensamiento tienen que ir de la mano. Yo aquí termino, pero tengo que presentar, como diría él mismo, porque yo le he escuchado muchas veces decir a Fernando Rodríguez Lafuente, que cuando se va a presentar a alguien que ya todo el mundo le conoce, es impresentable, ¿no? Y entonces, esta broma que ha hecho muchas veces, de repente, antes de entrar, me dicen, tienes que presentar a Rodríguez Lafuente. Y yo digo, pero si eso es impresentable, ¿cómo voy a presentar yo a Rodríguez Lafuente? Por lo tanto, no lo voy a hacer, porque además ya todo el mundo le conocéis. Yo simplemente voy a dar la palabra al director de Revista Occidente, una persona absolutamente referente en esta casa. Ayer sumábamos y lleva más de 30 años en esta fundación, más de 30 años vinculado a Revista de Occidente. Es quien ha pilotado y ha dirigido este centenario. Para mí es un honor trabajar a su lado, aprender a su lado. Y como él dice, Revista de Occidente siempre tiene una frase que usa mucho, ¿no?, que dice que divulgar no es vulgarizar. Y eso lo vais a ver cuando él hable y de su conferencia sobre Revista de Occidente o la modernidad española. Fernando, tuya es la palabra.
Bueno, muchísimas gracias por tus muy generosas palabras, Lucía. Llevamos años trabajando y la verdad es que uno se siente encantado y, como todos ustedes verán aquí esta tarde, la gran renovación que se ha hecho de la Fundación, no solamente del espacio, sino del espíritu y de los objetivos de la Fundación, son buena obra de Lucía Sala y de todo el equipo. Y, por lo tanto, muchísimas gracias por todo, no solamente por estas palabras, también. Muchísimas gracias a la Fundación Ligi, a este número de la ciencia en 100 años, a José Antonio Sacristán y a todos los que han colaborado, a Adela Cortina, José Manuel Sánchez Ron, Carlos López Otín, Gemma Revuelta, Antonio Dieguez Lucena, Fernando Vaquero, Guillermo Vaquero Brown, Ramón López de Mántaras Badía y Ramón Horcajada González. Comentaba antes de entrar con José Antonio Sacristán y con Manolo Guzmán que están todos los que tienen que estar. La verdad es que es un lujo para la revista Occidente. Pero quiero, sobre todo, ya lo ha citado Lucía Sala, dar unos especiales y muy sentidos agradecimientos a la Fundación Ligi, a José Antonio Sacristán, a Manuel Guzmán y a Cristina Rico, ¿no? Primero, por el apoyo a la revista. Segundo, por los trabajos conjuntos. Tercero, por la complicidad intelectual. Cuarto, por la coincidencia de objetivos. Después, por los proyectos llevados a cabo con rigor, excelencia en cada número y por la calidad y la excelencia de los colaboradores y el acierto, que es cosa de la Fundación Ligi y de las 3 personas que acabo de citar, el acierto en la elección de los asuntos a tratar. Y este año, precisamente, además lo agradezco, son los 100 años. Bueno, buscando siempre alguna, no singularidad, pero ni tampoco originalidad, pero algo más divertido, he descubierto un artículo de Ortega, publicado el 21 de febrero de 1909 en El Imparcial, bajo el título Pidiendo una biblioteca. Y decía Ortega en el año 1909. O sea, la revista de Occidente estaba muy lejos todavía de todo esto. Es preciso, ante todo, que España produzca ciencia. Y propone, querido José Antonio, Manolo y Cris, y propone algo fundamental, que es una biblioteca científica, en 1909. Y le cito: hoy es muy difícil realizar trabajos científicos en España. Salvo algunas materias, es decididamente imposible. Comienza por no haber una sola biblioteca de libros científicos modernos. La Biblioteca Nacional es inservible. Bueno, con permiso de Ana Santos, que hoy sí es inservible, pero estamos en 1909. La Biblioteca Nacional es inservible. Yo no sé si era Menéndez Pelayo, el director, pero en fin. La Biblioteca Nacional es inservible. Apenas si basta para asuntos de historia y literatura españolas, que son las disciplinas menos europeas. Las demás ciencias se hallan por completo desprovistas de material bibliográfico. Faltan las obras más elementales. Apenas si hay revistas. Y continúa. Creo que una biblioteca de libros científicos, y claro está que esto quiere decir de libros científicos extranjeros, es institución mucho más urgente que ese Teatro Nacional proyectado, porque en ese momento se estaba proyectando un... Bueno, quiero decir que, en fin, que celebramos 100 años de ciencia, pero que según esto es más todavía, porque ya en 1909 Ortega está planteando la cuestión científica que va a ser clave en la creación de Revista Occidente. Sí, Revista Occidente o la modernidad española, porque la clave de la modernidad, de estos 100 años de la modernidad, es por dónde irrumpe la modernidad. Y es por donde yo voy a ir, ¿no? Decía Kevin Birmingham, que escribió un libro muy relevante sobre el libro más peligroso de la historia, que era el Ulises de Joyce, que fue prohibido en todos los sitios, su edición, que las revistas fueron la blogosfera del vanguardismo, del modernismo. Y vamos a empezar por aquí. Para la historiografía española, para la historiografía intelectual, el periodo comprendido entre 1898 y 1936 es considerado como la edad de plata de la cultura española. Durante esos años surgieron y convivieron 3 generaciones excepcionales, la del 98, la del 14 y la del 27. También fue la edad de plata para las revistas, un tiempo de esplendor, de poder y gloria,
un tiempo de nuevas convulsiones políticas y sociales y de extraños horizontes de grandeza literaria y artística, pero todo quedaría reflejado en sus páginas. Recorrer cada una de ellas es un viaje a la mejor memoria de la más brillante cultura en español del primer tercio del siglo XX. Provoca además un deslumbramiento contagioso. Aquellos fueron los días en que ese diverso y variopinto club de publicaciones, surgida al albur de unos anhelos estéticos, filosóficos, plásticos, cinematográficos, sin límites, constituyó el referente esencial, el rito de paso, la puerta que se abría y mostraba el más amplio mapa del conocimiento, la puerta que destapaba los ocultos secretos de la creación y que informaba con sentido crítico de lo que ocurría aquí y allí y más allá. Constituyó el referente intelectual de una España necesitada de hacer viajar las ideas, las estéticas y las gentes. De manera especial necesitada de recibir en sus páginas la divulgación científica, el ensayo filosófico y las nuevas formas de enfrentarse a la historia, además de las tendencias vanguardistas en que se habían embarcado las artes que tanto en España como en Iberoamérica, como en el resto del mundo, vivía esos días de gozosa plenitud y ruptura de fronteras intelectuales. Por ello no es casual el apelativo de Occidente cuando Ortega, junto a Fernando Vela, crea Revista de Occidente en julio de 1923. Vanguardias renovadoras, neoclasicismos modernos, eclosión de los cinematógrafos, crisis económicas, totalitarismos emergentes, ciudades convertidas en metrópolis, irrupción de los medios de comunicación de masas, presencia de los medios como la radio, todo sucedía a la velocidad de un nuevo siglo no menos vertiginoso, y el libro de Philip Bloom, Años de vértigo. Y en el centro intelectual y artístico de ese laberinto, las revistas como elementos vertebrales, orientadores, críticos, como guías en la sombra de la existencia, faros en la niebla, antenas que recogen y filtran y cuentan todo cuanto ocurre. Para el profesor José Carlos Mainer, le cito, las revistas son historicistas o proféticas, nacionalistas o internacionalistas, habitualmente las dos y hasta las cuatro cosas a la vez. Las revistas surgieron precisamente porque algo debía evidenciar la existencia de estas encrucijadas. Son fragmentos de un tiempo que el propio tiempo hace intemporales. O en la idea de las calas en un tiempo como una piedra en un estanque, la revista debe crear círculos concéntricos cada vez de mayor divulgación. Son tiempos en los que las revistas unen, llenan huecos, cubren los espacios en blancos que dejan otras actividades culturales, el libro, el cuadro, la película, la representación teatral, la interpretación musical, la universidad. Y un público que se hace paulatinamente mayoritario en números y mayor de edad en su curiosidad intelectual. El mexicano Alfonso Reyes lo describiría así: las revistas, esas nebulosas cargadas y finas que llenan los intersticios entre los libros. Las revistas se configuran como laboratorios en el largo tiempo, pruebas, encajes, actitudes, tendencias, caracteres, comportamientos, encuentran porque no buscan, son territorios de hallazgos inmediatos, seleccionan, depuran y, como señaló el mexicano Guillermo Sheridan, la revista, dice, previene y predice, y si atina, prevalece. Son revistas que dependen de un autor, de un grupo, de una conspiración y de un juego. Todas son intransferibles. Jaime García Terrés. Dentro de la diversidad inevitable entre los hombres, una revista deberá traducir en relación con las letras los intereses, los gustos y las orientaciones de un grupo determinado, so pena de convertirse en algo ineficaz e incoloro. Una revista es una actitud definida y arbitrio operante. La literatura, las artes plásticas, el teatro, la música, el cine, son creaciones que solo están hechas a base de textos definitivos, pero también surgen con dudas, con pasos en falso, con tentativas e incertidumbres, cuyas huellas, acaso más que en cualquier otra actividad social y pública, quedaron reflejadas en las páginas de estas publicaciones. Kevin Birmingham, el modernismo, que es lo que se llama en el mundo anglosajón, lo que nosotros llamamos el vanguardismo, se incubó en pequeñas revistas autoeditadas y autogestionadas. El formato por entregas propiciaba cambio de lealtades y rupturas repentinas, como el salto de Ezra Pound del imaginismo al vorticismo. Los escritores podían debatir, experimentar y cambiar de opinión de un mes para el siguiente. Nombres imperecederos compartieron sus páginas con aficionados y excéntricos caídos hace tiempo en el olvido. Los autores rara vez cobraban y sus aportaciones.
por sus aportaciones. Aquellas revistas se configuran hoy como las epifanías, que eran irregulares pero abundantes. Solo en 1918 Ezra Pound publicó un total de 117 colaboraciones, fragmentos de prácticamente todas las obras de James Joyce, entre ellas Dublinese, Retrato del artista adolescente, Ulises y Finnegan's Wake. Aparecieron de manera experimental en revistas cuando aún no había terminado de escribirlas. La mayor ventaja de estas revistas, tal como se las conocía inapropiadamente, era precisamente su espacio. Hoy es una época fijada en la historia. Esos fragmentos intemporales, o a la manera de T.S. Eliot, ese orden simultáneo, representan la guía más certera para recorrer, entre las tormentas de lo que pasó, los nombres y las obras de los primeros avatares del siglo pasado. La serie histórica se suspende en las revistas. Lo que gana en actualidad es lo que mañana será historia, siempre historia contemporánea. La revelación, el desvelamiento de las genealogías artísticas y filosóficas, científicas y periodísticas, la creación de nuevos rumbos y derivas, la instalación de un canon. En España será la generación del 27 la llamada generación de las revistas. Domingo Ródenas de Moya recuerda: las revistas encierran los secretos de la evolución del nacionalismo regeneracionista al nacionalismo fascista, del simbolismo poético al imaginismo de ultraístas y creacionistas, de los duelos y quebrantos en la hirsuta primera vanguardia al retorno a la disciplina del orden y la composición, de la militancia deshumanizada en un arte puro a la pura militancia en un arte orientado a transformar la realidad. La historia literaria no es sino la decantación de todo este material turbio y mezclado. El papel de las revistas, como digo, en la vida intelectual española e iberoamericana ha sido decisivo. Pronto se convierten en los grandes canales de comunicación, información y conocimiento, de debate, polémica y crítica de una creación minoritaria, amplia, diversa, compleja, provocativa, trascendente y curiosa. Pronto cumplen una misión intermedia entre las obras concluidas y la prensa diaria. Pronto adquieren la categoría de interlocutores de corrientes artísticas e intelectuales de esencial aportación a los vastos e imprevisibles destinos del siglo. Cabría intentar una breve nómina del conjunto de estas publicaciones que fueron portavoces de una nueva sensibilidad, sin duda. El posible cuadro de honor de esta distinguida hemeroteca internacional aparecen los nombres de Criterion, The Egoist, The English Review, The New Age en el Reino Unido, 900 y Nuova Antología en Italia, Europaiche Review en Alemania, Book Review, Poetry, The Dial, The Literary Review en Estados Unidos, Revista de Avance en Cuba, Proa, Martín Fierro y Sur en Argentina, Orfeu, Atena, Presenza en Portugal, Claxon en Brasil, Creación, Elixe, Caballo de Bastos en Chile, Proverbe, La Révolution Surréaliste, Favorables Paris Poema, Minotauro, La Nouvelle Revue Française en Francia, Amauta en Perú, Mito en Colombia, Válvula en Venezuela, Ulises y Contemporáneos en México, Los Nuevos y la Cruz del Sur en Uruguay, Revista de Occidente y la Gaceta Literaria en España, y tantas otras. Pero es que solo en España, además de las dos citadas, se publican Ultra en Madrid, Ultra en Oviedo, Carmen y Lola en Santander, Mediodía y Grecia en Sevilla, Papel de Aleluyas en Huelva, Gallo, que la crea Federico en Granada, Parábola, Burgos, Albortaik en Barcelona, La Pluma en Madrid, L'Amic de les Arts en Barcelona, Hermes en Bilbao, Trozos en Barcelona, Alfar en La Coruña, Cruz y Raya en Madrid, Gaceta del Arte en Santa Cruz de Tenerife, Litoral en Málaga, Caballo Verde para la Poesía en Madrid, que la crean Neruda y Manuel Artolaguirre, Verso y Prosa en Murcia, Meseta en Valladolid, Manantial en Segovia. Si cupiera encontrar un elemento común en el caso referido a España e Iberoamérica, a este cúmulo de heterogéneas publicaciones, no sería otro sino el señalado por José Carlos Mayner. Un tono ecléctico entre la modernidad cosmopolita y el endeudamiento a lo racial. Ortega vislumbra a través de las revistas la topografía posible de la nueva sociedad de masas. Sabe que lo que no sale en los nuevos y poderosos medios de comunicación no existe, que la cultura democrática, la vida pública requieren de una presencia constante que trate de los asuntos de cada día y de los grandes asuntos, lo que el filósofo definirá como los temas de nuestro tiempo. Que la opinión pública se forja en los medios y que, por tanto, el asalto a los medios no es solo necesario, sino urgente. Los medios son piezas muy delicadas que en manos de desaprensivos, populistas o sensacionalistas
pueden ocasionar estropicios monumentales en la convivencia ciudadana. Es urgente, por ello, que sean intelectuales, profesores, literatos, científicos, quienes se pongan al frente de la opinión, la moderen y la modelen. Son las minorías selectas. Pero en la calle, en las publicaciones no aisladas en los libros, en las conferencias, en los laboratorios, en los departamentos, no es extraña una declaración de Ortega como la que sigue. Yo tengo que ser a la vez profesor de universidad, periodista, literato, político, contertulio de café, torero, hombre de mundo, algo así como párroco y no sé cuántas cosas más. Lo cierto es que ya en 1915 Ortega funda el semanario España. Es su primer director y el redactor de un texto cuajado de referencias a esa doble vía, la modernidad y la nación. ¿Serán compatibles? ¿Es posible regenerar el tejido nacional carcomido con los vientos de la furiosa contemporaneidad? Y escribe: nacido del enojo y la esperanza, pareja española, sale al mundo este semanario, España. Los que hemos de escribir en sus columnas, gente ni del todo moza ni del todo vieja, asistimos desde 1898 al desmembramiento de la vida española. Cuanto más patriotas éramos, mayor enojo sentíamos. Y esta experiencia de que existe una vasta comunidad de gentes gravemente enojadas, toda una España nueva que siente encono contra otra España fermentada, podrida, ha hecho surgir en nosotros la esperanza. Sin embargo, la presencia de Ortega en el semanario apenas dura el primer año. En todo caso, es un buen referente de la andadura intelectual cuyo eje vertebral será esa doble visión de la realidad, modernidad y nación, que reunirá en torno de sus páginas a varias generaciones. Allí escribirán Baroja, Machado, Ortega, Azaña, Pérez de Ayala, Dors. Este primer paso en la trayectoria de Ortega de colocarse al frente de las publicaciones periódicas y hacer valer una voz en el laberinto español significa también el aldabonazo de todo lo que vendrá después. Señalaba Marcelino Jiménez León, pero no podemos comprender cabalmente la importancia del semanario España en el panorama de las revistas y periódicos culturales de la época si no tenemos en cuenta la estrecha relación que hay entre ella y otros medios fundamentales vinculados a Ortega y Gasset y a Nicolás María de Urgoiti, como son la creación del periódico El Sol, 1917, La Voz, 1920 y la Revista de Occidente, 1923. Y continúa, la nómina no quedaría completa en lo esencial si no añadiésemos la estrecha relación que se establece desde 1923 a 1936 entre las cabeceras que acabamos de citar y la Nación de Buenos Aires, que les dará voz al otro lado del Atlántico. Muchos de estos medios compartieron directores, secretarios de redacción y colaboradores, y en cierto modo podría considerarse etapas de un único y vastísimo proyecto cultural y económico encabezado por Ortega y Urgoiti, que truncó para siempre la guerra civil y sus nefastas consecuencias. Como en toda época de fermentación, reinaba una enorme confusión de ideas, tendencias, movimientos que originaban incertidumbre e inseguridad y no permitían ver claramente por dónde marchaba el mundo, cuál era su futuro, y había también el afán de conocerlo. En el mismo pensamiento de Occidente se había engendrado esa confusión. Tenía que ser quien volviera a poner orden y claridad. Había que satisfacer esa curiosidad vital y había que hacer un alto en el camino y mirar alrededor, lo que significaba establecer automáticamente una perspectiva y una jerarquía. Esta había de ser y fue la Revista de Occidente, una mirada al exterior, una mirada alrededor. Ortega diseña una vasta operación, hoy diríamos mediática, entonces más certeros, sencillamente política o regeneracionista o civil o pedagógica o ilustrada, que tiene como misión modernizar la vida española en todas y cada una de sus actividades ciudadanas, pero con particular énfasis en el ámbito intelectual, en la creación y difusión de nuevas sensibilidades, en los recientes usos urbanos, en las renovadoras corrientes de pensamiento y en los vertiginosos descubrimientos científicos. De ahí que su gran creación, al instrumento al que aspirará en la acertada siempre opinión de Mainer, es cito, la incorporación de la joven intelectualidad española a los rumbos del pensamiento internacional de entreguerras.
Les he traído lo que escribe maravillosamente bien Fernando Vela cuando la revista, tienen ahora ocasión de ver La Segunda Época, que es un momento clave para la vida española, la revista cuando vuelve a salir en el 63, y le pide José Ortega Espotorno, director, que escriba, 40 años después de la creación de la revista, que escriba sobre cómo salió, ¿no? Les leo, por favor. Una tarde a mediados de abril de 1923, subiendo por la calle de Alcalá, Ortega me dijo: ¿y por qué no hemos de ser nosotros los que hagamos esa revista? Usted me ayudaría como secretario de redacción. Yo era muy poco para tan grande y difícil empresa, pero al lado de la gran personalidad de Ortega me sentía con fuerza para ese cometido auxiliar. En aquel paseo quedó esbozado el plan, las colaboraciones extranjeras con que se podía contar, desde luego, o había que conseguir, las españolas que merecían la pena e incluso los sumarios aproximados de algunos números. Ortega se comprometía a contribuir no solo con artículos propios, sino también con traducciones del alemán que aparecieron en los primeros números, entre ellos La filosofía de la coquetería de Simmel. Voy a resumir el texto maravilloso de Fernando Vela. Los títulos que preferían, y se formó una lista de 15, entre los cuales, cuando buscan el título de la revista, los dos hacen una lista de 15 títulos posibles, ¿no? Y se eligió el de Revista de Occidente como el que mejor indicaba nuestros propósitos. Esta denominación extrañó bastante entonces y hasta fue muy criticada, pero con el tiempo se ha visto que no era una denominación cualquiera. Por ejemplo, puramente geográfica, escogida por capricho, sino por profundas razones y como inspirada por un sentimiento del porvenir, porque hoy Occidente, dice Vela, ha venido a ser uno de los términos del trágico dilema de nuestros días. Al destino de ese gran nombre está ligada nuestra existencia, toda nuestra existencia, incluso la física. Con este pequeño capital nos lanzamos a la aventura. El primer paso fue buscar un local de modesto alquiler donde instalar la redacción y administración. Lo hallamos en el número 7 de la Gran Vía, que entonces se llamaba, como saben, Avenida de Pi y Margall. El edificio no estaba terminado y teníamos que entrar por una puerta secundaria de la calle de la Salud y subir por una escalera que todavía estaba sin barandilla, con riesgo de caer al fondo al menor traspié. La habitación era muy reducida, sin espacio más que para 2 mesas. Allí trabajábamos durante algún tiempo. Ortega, su hermano Manuel, como administrador, la señorita Dolores Castilla, Lolita, que ya es un mito en la historia de la revista como secretaria, yo como secretario de redacción, Ángel Pumarega como corrector y confeccionador y el ordenanza Anacleto. Fueron aquellos... Sí, Anacleto, joder. Un ordenanza se puede llamar Anacleto, joder. Fueron aquellos, los tiempos heroicos de la revista, como después los hemos llamado, en que el entusiasmo suplía todas las deficiencias. Todos trabajábamos en todo. Yo tenía que ir a la imprenta por los ejemplares terminados que llevaba en taxi y después con Lolita hacía y ataba los paquetes para su envío a las librerías y al correo, y ayudaba también a hacer las facturas. Más tarde alquilamos 2 habitaciones mejores en el mismo edificio cuando este estuvo terminado y posteriormente en el mismo piso un despacho para Ortega que llenó las estanterías de libros y un salón donde desde entonces se reunió la concurrida tertulia a la que acudían todas las tardes artistas, escritores, catedráticos, científicos y políticos. Y además, como saben, a partir de ahí lo que hace es crear también la editorial Revista de Occidente y colocan al profesor don Manuel García Morente, que es el que la cuidó hasta 1934. Es una perfecta metáfora que ilustra cómo la propia sede de la Revista de Occidente se presentaría físicamente como el ejemplo palpable de esa búsqueda, de esa ansia de modernidad que la nación creía exigir. Es que ellos llegan al despacho, que estaba, por cierto, no lo contaba Vela, pero estaba encima de la Casa del Libro, que entonces se llamaba el Palacio del Libro, y que es curioso que este año se han cumplido el centenario de la revista y de la Casa del Libro al mismo tiempo, ¿no? ¿Y por qué dicen que no estaba terminada y tal? Porque en ese momento se estaba construyendo la Gran Vía.
El rey don Alfonso XIII inaugura la Gran Vía, creo que a finales del 1923, y ellos ya se han instalado en julio, que todavía está todo por terminar, ¿no? Pero como digo, es una perfecta metáfora de la propia sede. Lo que vale hoy es la hoja de propósitos que escribe Ortega abriendo el primer número. Comienza por enseñar las cartas de la partida a jugar, sin el trampantojo patrio, sin el retorcimiento tan castizo de los espejos deformantes. Solo dirá con noticias claras y meditadas, acontecimientos, ideas que contagien la curiosidad, auténtica arma intelectual del lector. Esta curiosidad, que vale lo mismo al pensamiento o la poesía que al acontecimiento público y al secreto rumbo de las naciones, es bajo su aspecto de dispersión e indisciplina la más natural, la más orgánica. Se trata de responder a lo que Ortega llama la vital curiosidad y al deseo, cito, de vivir cara a cara con la honda realidad contemporánea. Claridad, orden, información, selección. Jerarquía, que es la expresión orteguiana, hoy molesta, pero real. Son los materiales sobre los que se levanta el plano de la nueva arquitectura en que la vida occidental se está construyendo. Son múltiples los testimonios, las monografías, los capítulos, las reseñas dedicadas a esta publicación. El mayor éxito editorial de Ortega. Ródenas de Moya. Es imposible exagerar la calidad y trascendencia de esta revista mensual en la cultura española de los años 20 y 30. Yo diría que también iberoamericana, porque un dato que es importante es que los ejemplares de la revista se vendieron durante toda su primera época a 5,50 pesetas. Era una pasta, por cierto, para la época. Y no se tiraban más que 3.000. Hay que decir que también, para ser reales, que casi nunca se agotaban. Pero una gran parte de la edición era vendida con el consiguiente descuento a espasacalpe para su envío a Hispanoamérica, principalmente a Argentina. Juan Manuel Bonet, en la exposición que hicimos en la Biblioteca Nacional, trajo algunos ejemplares de la revista Occidente vendidos en Argentina, que había descubierto en San Telmo, en los que se había tachado, se había puesto una pegatina, entonces el precio en pesetas y se había puesto en pesos. Y es verdad, y esto ha sido algo increíble para cualquier publicación española, que la mitad de la edición que la compraba Espasa iba a América, ¿no? Esto no se ha vuelto a repetir. Y Ródenas de Moya dice, es imposible exagerar la calidad y trascendencia de esta revista mensual. Determinó modos de pensar y modas literarias, enalteció a ciertos autores, engendró rencor incurable en otros, se convirtió en la tribuna internacional a la que cualquier escritor aspiraba a subir y creó su propia editorial con un catálogo tan abrumador como son hoy los índices de la revista. Si estuviéramos en clase y les preguntara, ¿ustedes saben cuál es el bestseller de Revista de Occidente? Es sorprendente. Hoy no lo sería, probablemente. El bestseller, el libro más vendido de la editorial de Revista de Occidente fue El romancero gitano de Federico García Lorca, que lo editó. Y esto fue, de todos los libros que habían editado, y eran libros muy importantes, ese fue el más importante, ¿no? También cuenta Vela algo muy divertido, ¿no? Para los que hemos sido durante muchos años secretarios de redacción y lo hemos vivido exactamente lo mismo. Y era que Vela contaba muy bien cómo cuando a Vela le llamaban el aduanero, porque es que era técnico de aduanas, había sacado la oposición de aduanas, ¿no? Pero le llamaban el aduanero porque era el que pasaba la aduana de los artículos que en Revista Occidente se publicaban o no se publicaban, ¿no? Entonces, él era, porque Ortega incluso dejaba tanto hacer, no, totalmente, como después Ortega Espotorno José, como después Soledad Ortega Espotorno, como José Valera Ortega, me han dejado a mí. O sea, yo hacía la revista, el secretario de redacción era el que hacía la revista para bien y para mal. Y Ortega, incluso hay alguna carta que dice ustedes los de la revista, refiriéndose al pobre Vela y a la pobre Lolita Castilla, ¿no? Pero contaba Vela muy divertido, bueno, en fin, muy divertido, que dice, lo cito, es curioso que cuando se rechazaba algún trabajo se me atribuía únicamente a mí la decisión negativa, porque siempre le escribían, si Ortega lo habría leído, habría reconocido su valor. Pero si era aceptado, se debía exclusivamente al juicio de Ortega sin intervención mía. Esto le llevó al pobre Vela a que al comienzo de la Guerra Civil, en el disparate del 18 de julio de Madrid, el doctor Marañón tenga que sacarle en una ambulancia porque Vela no sabe muy bien quién le va a venir a pegar el tiro, si unos o otros, pero no por cuestiones ideológicas, sino por no haberles publicado.
Estas cosas pasan aquí, así que tened mucho cuidado los que os dedicáis a esto. Pero termino. Será la revista el espacio determinante en la configuración de los usos y valores contemporáneos. Frente a la concepción acertada de intelectual, Ortega presenta una actitud ciertamente perturbadora por ambigua. Porque más allá de la estela consabida de las minorías intelectuales rectoras, una de las inspiraciones de la creación de la revista, era la irrupción, la forja de grupos entrelazados de profesionales con capacidad para una transformación nacional. Ahí están sus empresas culturales, su compromiso público y diario, su pisar la calle y saber lo que pasa, lo que se dice, lo que se espera, lo que se anhela. Es decir, está una acción política, cultural, pedagógica, activa, constante, innovadora, provocativa, consciente y crítica. Cualquiera de los ejemplos que jalonan esta actividad pública orteguiana, periodismo, revista, editorial, radio, muestra una convicción. La cultura está presente en la fascinante película de Frisland, Metrópolis, en la abrumadora y electrizante novela de John Dos Passos, Manhattan Transfer, en la epopeya de la gran ciudad de la vorágine, el Berlín, que magistral y atormentadamente describió Alfred Döblin en Berlín Alexanderplatz. Está en los huecos de una geografía urbana caótica e inquietante, escenario de la proclamación de las masas y su rebelión, metáfora de la comunicación y del azar. Está no solo en los periódicos, altavoces de la opinión sensata y altavoces de los exabruptos más sensacionalistas. Está en esa nueva herramienta de civilización que son los recién nacidos libros de bolsillo, que harán cierto ese brillante llamado publicitario surgido en el New Deal norteamericano de millones de libros para millones de lectores. En España este hecho tendrá uno de sus primeros y eficaces ejemplos con la creación de Calpe en 1920 y su colección de bolsillo. Está en las investigaciones científicas que cambian el sentido del tiempo y del espacio. Está en los nuevos medios de expresión y comunicación como el cinematógrafo y la radio que encandilan y abruman y asombran a millones de espectadores y oyentes. Luis Buñuel, en sus memorias publicadas bajo el título Mi último suspiro, cuenta cómo Ortega, al salir de una de las sesiones que el director de Un perro andaluz organizaba en la residencia de estudiantes, le confesó que si tuviera 20 años se dedicaría al cine. Buñuel, por cierto, quien tras su paso por el Hollywood de la doble versión y la aparición del cine sonoro, fue productor ejecutivo de Filmófono, que era la productora cinematográfica creada por Urgoiti. Aquí, como ya sabemos, siempre hay unos y otros. La de derechas era Cifesa y digamos que la de izquierdas era Filmófono. No cambiamos mucho, pero en fin, ahí estamos. Los diarios El Sol y Crisol, la unión de emisoras de radio, Unión Radio, que hoy es la cadena SER, y la editorial Espasa Calpe. Todas bajo la influencia y la inspiración orteguiana. En esa geografía invisible se instalan los resortes, los ángulos y los recursos de un tiempo nuevo. Un tiempo que al vértigo de los acontecimientos abre el espacio cultural a unos horizontes sin fronteras. Como bien destacó Cacho Viu, otro de los éxitos de la revista sería desplazar el centro de gravedad de la publicación, al contrario de lo que era habitual en la tibetana España, no a las firmas españolas ya consagradas, sino a los escritores nuevos. Esto es impresionante porque cuando Ortega publica a Federico, si me permiten el chiste, que no lo es, Federico García Lorca no sabe qué es Federico García Lorca. Es sencillamente Federico García Lorca que acaba de llegar de Granada. No es el que se va a convertir. Y hay alguien que cree en él. Cuando la Oda a Ramón Sigé de Miguel Hernández, Generación del 36, se publica en la revista Occidente, Miguel Hernández no es Miguel Hernández. Es decir, la apuesta que hace Ortega y Vela, que hacen por los jóvenes de toda la generación del 27, dense en cuenta que Federico tiene 25 años cuando publica en la revista de Occidente, ¿no? Y dice Cacho Viu, habrá que atribuir sustancialmente a la probada sensibilidad y buen hacer de Fernando Vela el éxito del empeño que reunió, quizá como nunca revista alguna en España, tan brillante pléyade de poetas, ensayistas, filósofos y pintores en las etapas iniciales de su trayectoria. No les voy a citar los nombres de la primera que citan, pero sí algo que Ortega tiene particular y donde sí interviene de manera decisiva es en esta cuestión de la proyección de la lengua española, ¿no? Él era gran amigo de Alfonso Reyes y Alfonso Reyes había escrito en 1915 lo siguiente: si el orbe hispano de ambos mundos no llega a pesar sobre la tierra en proporción con las dimensiones territoriales que cubre, si el hablar la lengua española, mexicano,
no ha de representar nunca una ventaja en las letras como en el comercio, nuestro ejemplo será el ejemplo más vergonzoso de ineptitud que pueda ofrecer la raza humana. Es decir, Ortega es muy consciente de eso, por eso en una conversación con Alfonso Reyes, cuando Alfonso Reyes es embajador de México en Buenos Aires y Ortega está exiliado en Buenos Aires, Ortega le viene a confesar, en base a todo esto y lo que los dos habían hecho, que él dice, a mí, Alfonso, lo que me gustaría es ser recordado como Ortega el americano. Basta repasar la nómina de creaciones culturales de Ortega durante estos años de la Edad de Plata española e incluso después, durante el penoso y tan maltratado historiográficamente exilio de Ortega, para trazar concienzudamente el mapa de esa convicción que tanto le distingue de otros en la propia España. No solo por la aparición del Sol, la creación de Calpe, la revista Occidente, o por la sabiduría y audacia de ser los primeros en Europa en la publicación de libros de bolsillo, o por la dirección de colecciones editoriales, ya en Espasacalpe, como Nova Novorum, que significó enlazar la narrativa en español. Ortega era consciente, como les he dicho ya en eso, con las vanguardias europeas, en concreto con aquellas que estaban creando una nueva idea y realidad de la vida contemporánea. Aparece Joyce en la revista, aparece Kafka, aparece Virginia Woolf, y la publicación de Revista Occidente y la editorial de igual título, o por la prolongación, tras 1939 en Argentina, de esta labor, por cierto, solo interrumpida por el temor de los directivos de Espasa a que las autoridades franquistas tomaran represalias contra la editorial por dar cobijo y alentar a Ortega, o por la malograda creación de una editorial junto a los influyentes editores Kraft en el mismo Buenos Aires, por la editorial Azar que trazó en su posterior exilio de Lisboa, o por las trabas infinitas del régimen de Franco a la instalación y difusión del Instituto de Humanidades en Madrid. No solo por todo ello, cabe insistir, sino por llevar los grandes temas de nuestro tiempo a la discusión pública mediante las publicaciones periódicas, sacar a la universidad de su burbuja endogámica y ocupar con razón y sentido los escenarios culturales. En la actitud de Ortega cabe pensar, alguno lo ha hecho y lo ha publicado, en cierta contradicción, y es verdad, pues cómo alimentar la formación de élites rectoras y al mismo tiempo crear el germen, a través de empresas culturales de largo y ancho impacto, de mayoritarios grupos de lectores, profesionales de muy distintas y distantes procedencias que se sienten cómplices y cercanos. Cómo proteger a estas minorías regeneradoras frente a un concepto de cultura cuyo fundamento se asienta en que toda acción del espíritu es una expresión de libertad. Termino. La acción pública de Ortega, en este caso centrada en la revista Occidente, tiene su marca de inquebrantable modernidad al entender que las empresas culturales, con su marco de expansión, con su capacidad de crear opinión en los medios de comunicación de masas, de representar el imaginario colectivo de grupos de ciudadanos en los que la línea de separación entre la alta cultura y la cultura popular cada vez se hace más nebulosa, exigen, el acierto orteguiano, un modelo de formación, comunicación e información algo más que peculiar. El catálogo que incorpora Ortega a la vida española queda expuesto, fijado en las páginas de la revista. Concepto abierto de la cultura, anticipación de la Unión Europea, proyección hacia América, irrupción de las masas, presencia de los intelectuales en los medios de comunicación, transformación de la idea del libro, papel y misión de la universidad, impulso de las universidades a las humanidades y a la investigación científica como una misma acción, atención a la tecnología como instrumento de transformación y renovación social. Por mucho que su labor filosófica le llevara a los paisajes fenomenológicos de Husserl, Heidegger, Dicey, Ortega, por mera biografía, vivió bajo la forma de una imprenta, de la divulgación, de la creación de influencia. Revista de Occidente, modelo intelectual de la Edad de Plata de la cultura española y en español, miraba hacia Europa, miraba hacia América, y aún consciente de que no hay respuestas definitivas a las grandes preguntas, en su vital curiosidad, la que imprimió y vertió en la revista, indaga, pregunta, propone, sugiere, advierte, descubre y vuelve una y otra vez a la Europa y a la América de las revistas, es decir, de Occidente. Y lo único que podemos desear desde aquí es que cumpla 100 años y que nosotros lo veamos allí donde estemos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Vamos a continuar con esta segunda parte, después del café y del roscón, con esta segunda parte del acto, previa al coloquio. Yo soy José Antonio Sacristán, soy el director de la Fundación Lili, como se ha comentado, y bueno, pues es un placer estar aquí un año más. Como decía la directora
general de la Fundación Ortega Marañón, parece que fue ayer cuando estábamos presentando el número anterior, el del 2022, Pensar la ciencia. Ya ha pasado un año. No pudimos presentar el primer número del centenario por uno, pero estamos aquí en el mes de diciembre presentando el último número del centenario de la revista de Occidente. Así que un verdadero honor colaborar, como decía la directora general, Lucía Sala, pues, en este camino que estamos recorriendo juntos, la Fundación Lili y la Fundación Ortega Marañón, que claramente pues, tenemos objetivos, proyectos comunes. Yo creo que sobra decir que las dos figuras que dan nombre a esta fundación, Ortega y Marañón, pues representan como pocos intelectuales los objetivos y los pilares en los que se sustenta la Fundación Lili, que como ustedes saben son la ciencia, la medicina y el humanismo. Aparte de agradecer a la Fundación Ortega y a Lucía Sala sus amables palabras, quiero también dar las gracias al director de Revista de Occidente, Fernando Rodríguez Lafuente, felicitarle por su magnífica conferencia. Me ha encantado, Fernando, muchas gracias. También a la secretaria de redacción, Amalia Iglesias, y a la gerente de la revista, Carmen Asenjo, con quien es un placer trabajar cada año para generar este número de diciembre monográfico sobre ciencia. La colaboración con la Fundación Ortega Marañón, la verdad es que ya viene de lejos, ya llevamos varios años colaborando en distintos proyectos. Este año, por ejemplo, hemos colaborado en la exposición permanente de Ortega y Marañón, que se ha comentado que se celebró a principios de este año, y también hace pocas semanas con la Semana Marañón, en la que participamos activamente, en la cual Fernando Andrés, que aquí nos acompaña, fue director de esta semana, y unos actos pues, de máximo interés en conmemoración de nuestro médico humanista, ¿no? más importante. Y con Revista de Occidente la colaboración, pues ya, como señalaba también Lucía Sala, viene de lejos, de 5 años. Este es el 5º año que coordinamos este número sobre ciencia. Y por revisar brevemente cuáles han sido los temas, ahí los tienen, no sé si se leen muy bien, pero en el año 2019 tocamos el tema de la ciencia compartida en español, un tema, el del lenguaje científico, fundamental, como decía Fernando Rodríguez Lafuente hace unos momentos. En el 2020 el tema elegido fue el año de la pandemia. En el 2021 España y la media ciencia, esa expresión de Cajal, ¿no? que lamentablemente sigue estando vigente. El año pasado Pensar la ciencia, como ya se ha dicho, y este año el título es La ciencia en 100 años. La presencia de la ciencia en la Revista de Occidente no es algo nuevo ni casual. El interés de Ortega por la ciencia es evidente en sus escritos. Escribió muchísimo sobre la física, las matemáticas, y muchos de los autores y de los físicos más importantes y de los científicos más importantes de la época pasaron por las páginas de esta revista, o directamente, o artículos que hicieron referencia a ellos. Y esta presencia de la ciencia ha sido un continuo a lo largo de toda la historia de la revista. Algo que yo creo, y como se dice en la presentación del número, es bastante insólito para una revista cultural, como Revista de Occidente. Por cierto, ayer, como se ha dicho también, se presentaba la inauguración de la exposición de la segunda época de Revista de Occidente, y uno de los ponentes decía que Revista de Occidente no es una revista cultural, sino una revista de conocimiento. En este sentido, yo creo que es lógico que una revista de conocimiento incluya temas relacionados con las humanidades, pero que siendo de conocimiento, la ciencia, lógicamente, tiene que estar ahí. Yo no sé si es de conocimiento o es una revista cultural, porque también, como saben, y se repite tan a menudo, la ciencia es cultura, con lo cual, sea revista de conocimiento, sea revista cultural, la ciencia debe estar en Revista de Occidente, y yo creo que es algo que debe enorgullecernos, esta presencia continua durante 100 años en la revista. Y también en la exposición, si lo han podido ver al entrar, y les recomiendo que vean la exposición,
El título es Claridad, claridad. Claridad, claridad hace referencia precisamente a los objetivos que planteaba Ortega en el primer número de la revista, cuando decía claridad, claridad demandan ante todo los tiempos que vienen. Claridad, por supuesto, que debe venir de todas el resto de las áreas, de la historia, de la filosofía, de las artes, de la política, de la psicología, pero que debe venir también, lógicamente, de las ciencias. Y él decía, para los tiempos que vienen porque el pensamiento y la reflexión siempre son necesarios en cualquier tiempo, pero yo creo que en este que estamos viviendo ahora, donde existe esta sensación, que también decía Ortega, de presentimiento, en el que notamos que algo está cambiando en el mundo, algo importante va a ocurrir, difícil imaginarnos cómo va a ser el mundo dentro de 20 años, este presentimiento que tenemos hace que el pensamiento y la reflexión sean aún más necesarios. Por eso, estos dos elementos fueron los que consideramos cuando estuvimos diseñando este número de diciembre, este número que era tan especial porque es el que cierra el centenario. Y quisimos que tuviera dos características fundamentales. La primera de ellas, que estuvieran presentes las ciencias, por supuesto, porque es un monográfico de ciencia, pero que también se incorporasen otras formas de conocimiento. No queríamos que fuera un número exclusivo de ciencia, no queríamos caer en el cientificismo, ¿no? Sino que pretendíamos una visión mucho más integradora, como creo que se ha logrado en algunos de los capítulos. Y en segundo lugar, también que se reflexionara sobre los tiempos que vienen, sobre el futuro. Y esto es lo que pedí personalmente a todos los autores que han participado, a los cuales, algunos están aquí hoy presentes, pues les agradezco primero que aceptasen participar en este número y segundo que aceptasen este reto de escribir sobre el futuro en una revista que es sobre los 100 años de revista. Pero bueno, como en español la preposición en es también equivalente a el dentro de, ¿no? O sea, qué es lo que va a ocurrir dentro de 100 años, pues este fue el reto que yo les proponía, ¿no? Hablar de los temas que conocen, pero con esa visión del futuro. Lógicamente, en estos pocos minutos es imposible resumir el contenido de la revista. Yo lo único que quiero es estimular su lectura. Lo que sí que les digo es que son autores de primerísimo nivel y que los artículos pues son excepcionales. Y por dar unas breves pinceladas y por animarles a que lo lean antes de empezar con el coloquio, muy brevemente, el primer artículo, Humanidades y Ciencias, una alianza ineludible por parte de Adela Cortina. Ella nos habla de esa necesaria integración entre las ciencias y las humanidades, esa reivindicación que tenemos desde hace tantos años y que no llega nunca a cumplirse. Ella nos dice que las humanidades también nos ayudan a comprender el mundo, resuelven problemas concretos y generan riqueza y progreso, que son elementos que clásicamente hemos atribuido a las ciencias, vamos a llamar, duras. El segundo capítulo, el segundo artículo, se titula La ciencia que viene. Y en él, el profesor José Manuel Sánchez Ron, que hoy nos acompaña, un historiador de la ciencia, nos habla sobre el futuro. Puede parecer paradójico que un historiador nos hable sobre el futuro, pero él lo dice al principio de su capítulo. Dice, es un reto, no sabemos, es muy difícil predecir cualquier cosa, pero es más difícil predecir qué es lo que va a ocurrir con la ciencia, porque la ciencia es ruptura, es sorpresa y es muy difícil saber qué es lo que va a ocurrir en 20 años, ¿no? Pero él se atreve y escribe un magnífico artículo intentando adivinar cuáles son las disciplinas científicas que van a tener un mayor impacto en las próximas décadas. El tercer artículo, La cultura de la vida y la salud del futuro, a cargo de Carlos López Otín, es uno de estos artículos que impresiona, que uno acaba de leerlo y se queda pensando durante un buen rato porque no tiene desperdicio. Él, aparte de hablar sobre los temas que conoce mejor, la revolución de la biología molecular, la definición de la salud del futuro, de la enfermedad, hace una reflexión final sobre la salud mental, la gran epidemia del siglo XXI. El cuarto artículo se titula Transformaciones y retos de la comunicación pública de la ciencia. Lo escribe Gemma Revuelta, que también nos acompaña en la sala, y es un artículo también de máxima actualidad. Habla sobre la profesionalización de la comunicación de la ciencia, tan necesaria, y también de que esta comunicación de la ciencia debe formar parte de la actividad esencial de los científicos.
algo que por fortuna se está produciendo cada vez más. El científico no solamente se dedica a sus investigaciones, sino que en un gran porcentaje, vamos a decir, también se están dedicando a la comunicación de esas investigaciones. El siguiente artículo se titula El futuro de la filosofía de la ciencia y lo escribe Antonio Diéguez. Antonio Diéguez, que es uno de nuestros filósofos de la ciencia más prestigiosos, y él nos dice que la filosofía de la ciencia ha cambiado de tema, que de estar centrado, como ocurría en las últimas décadas del siglo XX, en las teorías científicas, en la estructura de las teorías científicas, que es un tema que podría seguir dando juego durante muchos años, pero que la filosofía de la ciencia se ha vuelto más pragmática, que trata de temas que nos afectan más directamente, temas relacionados con la economía, con la sociología, con la psicología, y que además están apareciendo muchas filosofías de la ciencia, de la economía, de la biología, de la química, de las ciencias sociales, etcétera, con un impacto mucho más directo en nuestras vidas. El siguiente se titula La naturaleza imaginada por la ciencia y lo escriben Fernando Vaquero y Guillermo Vaquero Brown. Es un artículo muy original que también les recomiendo que lean. Es un artículo que hace pensar, y este es el objetivo que tenía Ortega con Revista de Occidente. Él siempre pedía a los autores artículos que hagan pensar. Creo que este artículo hace pensar. Ellos hablan sobre la realidad, la razón y esa sensación que dice que tiene el científico cuando hace un descubrimiento que intuye que es verdad. Dicen, intuye que es verdad, casi están seguros de que es verdad, porque probablemente eso estaba antes en su mente. ¿No? Yo creo que es una bonita reflexión. El siguiente, inteligencia artificial o habilidades sin comprensión, a cargo de Ramón López de Mántaras. El tema de la inteligencia artificial pues tenía que estar en este número de los 100 años de Revista de Occidente porque es el tema uno de los temas del futuro. No les voy a revelar nada sobre el artículo, únicamente les diré una frase que creo que refleja bastante bien el espíritu de lo que el autor dice, y es: el problema no es el monstruo de Frankenstein, el problema es el doctor Frankenstein. Yo creo que con esto se entiende lo que intenta transmitirnos. Y el último es un artículo especial, es un artículo que se titula Las mariposas del alma, la dimensión estética de los dibujos de Cajal, y está a cargo de Ricardo Horcajada, también nos acompaña aquí en la sala, un artículo que une la ciencia con las artes, porque él lo que hace es reflexionar sobre varios dibujos de Cajal. Y además lo que nos transmite es que el dibujo es una forma de pensamiento y comunicación esencial. Una idea creo que también bastante potente y se lo aconsejo. Por cierto, la viñeta, ya lo habrán visto, la viñeta del número, como no podía ser de otra forma, es un dibujo de Cajal. En los 100 años de la Revista de Occidente, tratando sobre ciencia, Cajal tenía que ocupar un lugar fundamental en ella. Y cierra el número de Revista de Occidente un regalo que nos hace Raquel Lanseros, que es una de nuestras mejores poetas actuales, 6 poemas que nos regala. Si recuerdan y estuvieron aquí el año pasado, en el número de Pensar la Ciencia escribía un artículo titulado Poesía y descubrimiento. Bueno, pues yo creo que aquí lo que hace es aplicar ese concepto de poesía y descubrimiento, y en estos poemas uno ve claramente que la poesía sirve para entender mejor el mundo y para entendernos mejor a nosotros mismos, ¿no? Que era un poco el mensaje de fondo que nos daba el año pasado en el número. Y con esto termino, no me voy a alargar más, espero con estas pinceladas haberles animado a que lean el número completo. Reitero mi agradecimiento a los autores y ya doy paso al coloquio, presentando al moderador, que es el profesor Antonio López Vega, que es director del Instituto de Investigación Ortega Marañón, buen amigo, además, y bueno, pues una persona, yo creo que de referencia en la Fundación Ortega Marañón, que siempre pues ha estado ahí ayudándonos, igual que a las personas a las que me he referido anteriormente.
y ya les dejo para que sea él quien presente a nuestros ponentes de esta tarde, a los cuales, pues ya y con esto acabo, muchas gracias por estar aquí y gracias a todos nuevamente por acompañarnos en esta tarde. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un gran placer moderar esta mesa con los profesores y profesora, amigos y amiga Carlos Briones, investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Leana Jiménez Toledo, que además de científica titular del CSIC, es miembro del comité de redacción de Revista de Occidente y padre y madre del SPI, de todo, entonces para todos, y del proyecto ILIA, ¿no? que tanta luz ha traído a la discusión científica en todos los ámbitos y, por tanto, querida Lea, esta es tu casa, ya lo sabes. Y Lluís Montoliu, que aunque todo el mundo le pregunta si vive en Barcelona, la verdad es que vive en Madrid desde hace 30 años y, por tanto, es un investigador también del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y, por tanto, para hablar de la ciencia en los próximos 100 años, creo que estamos estupendamente bien acompañados hoy aquí. Permítanme que yo me salte brevemente el protocolo y además, como tenemos apenas 40 minutos, no voy a extenderme mucho más, pero sí quería llamar la atención. Estamos terminando literalmente el año del centenario de Revista de Occidente. 100 años son muchos, un año se nos ha hecho muy intenso, yo diría que breve. Todos recibimos más o menos por el día 15 la revista, desde la mayor parte de nosotros desde que tenemos uso de razón, y casi siempre pues algún número se nos pasa porque la vida a veces nos lleva, ¿no?, demasiado precipitadamente, pero de alguna manera entiendo que todos los que estamos aquí tenemos en nuestro imaginario asociada a la Revista de Occidente a alguno de los momentos intelectuales más felices de nuestra existencia, ¿no? Si un año es un tiempo rápido, 5, puede pasar una pandemia por en medio y ustedes recordarán, ¿no?, y el número de la pandemia, efectivamente, como recordaba José Antonio, fue realmente extraordinario. En fin, no sé ustedes cómo llevan el gap de tiempo que nos ha generado a todos la pandemia. 10 años era 1913-1914, el Gozne, que daba paso al centenario de la generación del 14, la de Ortega, Marañón, Azaña, fundamentalmente, y Blas Cabrera, cuya maravillosa biografía nos ha regalado el profesor Sánchez Ron. 15 años era la crisis sistémica de los sistemas financieros, 2008, quiebra de Lehman Brothers, en fin, el inicio de esta pequeña hecatombe que ya dura 15 años, y 20 años era 2003, justo un par de años después de las Torres Gemelas, y en fin, el contexto internacional estaba curioso, habían salido de Afganistán, entraban en Irak, y por tanto piensen ustedes lo que han hecho durante estos 20 años, y cuando hemos recibido la revista mes a mes, todos los que hemos tenido responsabilidades editoriales sabemos lo que supone eso. Bueno, y hay algo muy especial de esta noche aquí, que teníamos, digamos, especial interés en que fuera precisamente aquí y esta noche, y es que es el último número que dirige Fernando Rodríguez Lafuente como director y antes como secretario de redacción de Revista Occidente. Nadie ha dicho nada esta noche de esto aquí, yo quiero hacerlo explícito y quiero que le brindemos. Y además, él ha hecho una broma antes con Anacleto y con Lolita Castillo, pero es que la ha acompañado Carmen Asenjo durante todos estos 20 años, que es el alma y motor, y por tanto quiero pedir otro aplauso muy cariñoso para Carmen, porque les debemos todos, entiendo, momentos muy felices y de plenitud intelectual en ese sentido. Bueno, ya simplemente quería hacer explícito eso, agradeceros a todos los autores este número maravilloso. Quien no lo haya leído todavía, que no se lo pierda, porque efectivamente estamos proyectando no tanto qué ha hecho la ciencia hacia atrás, que digamos podemos recogerlo a través de la maravillosa historia de la ciencia del profesor Sánchez Ron, en sus diversas publicaciones, sino la reflexión sobre, digamos, cuál sería la proyección de la ciencia a los
siguientes 100 años. Claro, yo me acordaba al leer el número de H.G. Wells y aquel libro de finales del XIX donde proyectaba lo que parecía que iba a venir en el siglo XX y cómo acertaba, ¿no?, con los cepelines, las bombas atómicas, la televisión, los cohetes. Así que mi primera pregunta para nuestros contertulios de hoy, porque esto es más contertulio que es, ¿qué pensáis que puede pasar en los siguientes 100 años? ¿Y cuál de los 100 años pasados os parecerían los hitos más relevantes de la ciencia? Algunos de los autores destacan los suyos favoritos en cada una de sus publicaciones, pero a mí me gustaría que en un juego de ciencia, nunca mejor dicho, ficción, pues proyectarais lo que os parece que debe ser o que nos puede sorprender, porque siempre resulta sorprendente, la ciencia en los próximos 100 años. Quería leer. Pues venga, vamos para ahí. Sí. Gracias, Antonio. Yo antes de nada quería agradecerte, Fernando, porque has hecho un resumen magistral de la revista para aquellos como yo que no la conocíamos suficientemente y han estado paseando por la exposición. Y como decía José Antonio, es una revista que no solo es de filosofía, no solo es de ciencia, no solo es de cultura, es una revista de conocimiento. Y aquí quizá alguno se va a mover en la silla, alguno de los que nos dedicamos a la divulgación. Yo quiero romper una lanza en favor de los textos, de que no todo puede explicarse con un vídeo de 30 segundos o de 1 minuto, que hay que leer, y que los artículos que están incluidos en este número de la revista del Centenario yo creo que son un buen ejemplo de ellos, ¿no? No me escapo, te respondo. No pienso dejar que te escapes. Te respondo. Has mencionado 2003, pero no has dicho qué es lo que podría identificar 2003. 2003 es un año que recordamos poco, pero los genetistas, yo si algo sé es un poquito de genética, recordamos que el genoma humano se presentó en julio del año 2000, finalmente se publicó el primer borrador en febrero de 2001 y este es la efemérides que aparece en los libros, ¿no? Pero con el genoma que teníamos de 2001 poco o nada podíamos hacer. Estaba lleno de agujeros, estaba muy poco o mal anotado y de verdad el genoma que hemos venido trabajando estos 20 años ha sido el que se publicó en febrero de 2003. Por lo tanto, 2003 es una fecha importante porque es a partir de entonces que somos capaces de leer y de interpretar el genoma de un ser vivo que somos nosotros. Somos capaces de leer nuestra propia información. Y esto sería lo que correspondería al pasado. Lo que viene al futuro, porque tenemos máquinas que son fascinantes, rapidísimas en leer los 3.240 millones de pares de bases. Estos 240 los hemos añadido en los últimos 1 año y medio, ¿no? Que hemos rellenado los pocos huecos que nos quedaban y el cromosoma Y que se nos había quedado ahí por acabar de leer. 3.240 millones de pares de bases. Lo que tenemos que aprender ahora es no solamente a leer, eso lo hacemos estupendamente, sino a interpretarlo. Y la interpretación del genoma va a generar muchísimo desarrollo en prevención de enfermedad. Antes que curar enfermedades es muchísimo más adecuado prevenirlas. Para prevenirlas uno tiene que saber diagnosticarlas. Y el diagnóstico es lo que nos tiene ahora atenazados. El saber a ciencia cierta que tal secuencia dista de lo que consideramos estadísticamente normal y puede corresponder o dar lugar a una enfermedad no es para nada obvio. Y además tenemos que empezar a interpretar que no solamente tenemos que leer los genomas gen a gen, tenemos unos 20.000 genes, sino que cada uno de nosotros somos lo que somos gracias a las 20.000 variantes de estos genes, ¿no? Y tenemos que interpretarlo conjuntamente. Y esto todavía no lo sabemos hacer bien, con lo cual esto es lo que preveo que será en el futuro, que será la mayor comprensión para una mayor prevención, para un mayor diagnóstico de esa carencia de salud, que la salud se define como ausencia de enfermedad, y ahí el artículo de Carlos López Otín pues detalla que hay mucho que decir al respecto, ¿no? Salud sería más bien cuando las cosas ocurren, dónde tienen que ocurrir, cuándo tienen que ocurrir, y si algo se descontrola somos capaces de reaccionar. Ahí me encanta esa definición de Carlos. Y no me extiendo más, y luego ya seguimos. Y Lea Jiménez Toledo, por favor. Gracias, Antonio. Yo me quiero sumar a las felicitaciones
a Fernando, también a Carmen por esta extraordinaria etapa de Revista de Occidente y, por supuesto, agradecimiento a la Fundación Lee y a la Fundación Ortega Marañón por todo lo que se construye alrededor de la ciencia, de la cultura y del pensamiento y que se materializa en este número de la Revista de Occidente. Más que una prospección, o mi prospección sería una vuelta al pasado. Horacio dijo eso de sapere aude, atrévete a pensar, y creo que eso es algo más necesario que nunca y parece que es una obviedad y que lo tenemos todos incorporado, pero realmente creo que el reto que tenemos, la transformación que se está produciendo en la sociedad, todos los retos tecnológicos que se nos plantean con la inteligencia artificial y con muchísimas otras cosas, tienen que ver con nuestra capacidad como humanos para interpretarnos, para saber qué hacemos aquí, qué queremos, para conocer. Antes Fernando aludía a esas ideas de Ortega, para hacer circular el conocimiento, para hacer llegar el conocimiento y provocar el pensamiento y la reflexión en la sociedad. Eso nos hace mucha falta, muchísima, y parece una obviedad, pero no conocemos lo suficiente, no leemos lo suficiente, se producen muchos contenidos, circula mucha información, se produce más divulgación científica que nunca, porque estamos comprometidos algunos con la comunicación científica, como apunta Gemma en su artículo de este número de Revista de Occidente. Pero necesitamos que una gran parte de la sociedad esté comprometida con este afán por el conocimiento, con esta necesidad por el conocimiento. Si no generamos pensamiento crítico, si no somos capaces de actuar gracias al conocimiento y gracias al análisis crítico de lo que tenemos delante, pues el futuro va a ser mucho más incierto de lo que nos podemos imaginar. Ayer mismo se cerraba también el centenario, en este caso el 5º centenario de la muerte de Nebrija, y se hizo una reivindicación muy importante en el acto de clausura, y es que Antonio de Nebrija abogaba por el estudio de la lengua, porque la lengua nos adentraba en el pensamiento, en la exégesis de los textos, en la interpretación de los textos, y eso no es ni más ni menos, como dijo Lola Pons, que enseñarnos e inducirnos a pensar. Y yo creo que eso es lo más básico que tenemos que hacer y el reto más importante del futuro que tenemos. Carlos. Bueno, no creo que pueda estar a la altura de mis dos compañeros de mesa, pero sí que quiero comenzar agradeciendo a todos los que estáis aquí, a todos los que lo habéis hecho posible, a Revista de Occidente y a estas dos fundaciones, porque yo creo que la Fundación Ortega Marañón y la Fundación Lili son como, en cuanto a su densidad de conocimiento, como dos estrellas de neutrones que en tal día como hoy se fusionan y van a generar una serie de ondas gravitacionales de cultura que van a trascender el espacio y el tiempo, ¿no? Hacia el pasado y hacia el futuro, precisamente, ¿no? El futuro es parte del pasado, ¿no? Y José Manuel, por ejemplo, historiador, pues mejor que un historiador de la ciencia, además de físico teórico reconocidísimo, pues mejor que alguien que conoce el pasado, no puede haber nadie para hablar del futuro, ¿no? Y yo creo que, bueno, vamos a cabalgar gracias a la labor de estas dos fundaciones y a las páginas que nos ha regalado Revista de Occidente por esas ondas del conocimiento, ¿no? Si queremos remontarnos un poco hacia el pasado, dado que este año es 2023, y trayendo un poco las aguas a mi campo de investigación, yo creo que, bueno, pues este año hemos celebrado el centenario precisamente de Joan Oró, uno de nuestros grandísimos científicos, una de las personas que más han hecho por entender parte de lo que somos, de dónde venimos, de qué moléculas estamos hechos. Y Joan Oró, un señor de Lleida, como él solía decir, trabajando en Houston, fue capaz, junto con Stanley Miller, de iniciar un nuevo campo de investigación que se llama química prebiótica, la química que acaba construyendo los seres vivos, ¿no? Este ha sido el año de su centenario. Y el año que viene, 2024, vamos a celebrar el centenario del primer libro sobre el origen de la vida. El origen de la vida de Alexander Ivanovich Oparin fue publicado en 1924 y fue uno de los primeros intentos científicos de decirnos realmente de dónde venimos. Porque si hay algo común a las ciencias, a las humanidades, a la historia, es que todos somos entidades que evolucionamos en el tiempo y no hay una historia más maravillosa que la historia de la vida. La historia no comienza con la historia de los clásicos, que es muy importante, sino que probablemente empieza
hace 3.800 millones de años, ¿no? La historia de lo que somos. Entonces yo creo que estamos en una época maravillosa para que las aproximaciones interdisciplinares que hacemos en algunos campos de investigación nos permitan realmente remontarnos hacia un pasado del cual venimos, ¿no? Y del cual tenemos que aprender como entidades biológico-culturales, que es lo que somos los humanos, ¿no? Y eso nos va a permitir pues, poder estar mejor adaptados para lo que venga, ¿no? Y lo que venga realmente es fascinante. Mientras les escuchaba, recordaba una de las citas que viene en el número y que me parece recordar que es el artículo de Carlos López Otín, donde cita a George Orwell, donde dice que lo realmente importante no es mantenerse vivo, sino mantenerse humano. Claro, en el tiempo en el que estamos, parece especialmente adecuada esta referencia al gran genio de Orwell, ¿no? En ese sentido, a mí se me ocurren, y lo dejo abierto de varias derivas de esto, el aspecto sanitario, desde luego parece que es uno de los desafíos que enfrentamos, y ahí yo recuerdo haberte escuchado, Luis, alguna referencia y alguna reflexión sobre el enfoque positivo de la cuestión sanitaria y de la salud hacia el futuro en relación con los desafíos que nos plantea hoy, digamos, el tema del bienestar y qué significa estar enfermo, ser enfermo, sentirse enfermo. El profesor Vandrés dice muchas veces que la enfermedad se ha cronificado y por tanto que ya somos, digamos, usuarios de los sistemas sanitarios, y por tanto una reflexión sobre eso me parece que tendría mucho sentido. Lea, yo ahí te plantearía en relación con esto de mantenernos humanos, y recordando el artículo de Adela Cortina, ¿no? Cómo ella hace un entusiasta y absoluta defensa fundamentada y enraizada, ¿no?, en la tradición humanística sobre la contribución de las humanidades al progreso económico, ¿no? ¿Cómo verías tú las humanidades hacia el futuro? Y en línea con esto que venías señalando sobre la inteligencia artificial y las otras tecnologías, cómo están transformando, ¿no?, el escenario de las humanidades. Y al profesor Briones, y podéis por supuesto discutir entre vosotros, porque esto es un charlar entre vosotros, le llevaría, como dice él, el ascua a su sardina y le diría, bueno, en ese ámbito de cómo seremos humanos, hay algunos que no somos de tus disciplinas y por tanto nos intimida mucho todo lo que está por venir. Por simplificarlo, no voy a entrar en genómica o en biomedicina o en inteligencia artificial, sino dejémoslo en los cyborg. Y por tanto, cuéntanos un poco cómo lo veis, por favor. Bueno, si quieres empiezo. Salud. Siguiendo con el artículo de Gemma Revuelta de la importancia de la comunicación y de la divulgación, yo suelo decir, y esto lo voy a ligar con los temas de salud y enfermedad, que mi escuela ha sido hablarles a los pacientes, hablarles a las asociaciones de pacientes. Trabajo en enfermedades raras y uno puede creer que sabe algo de una determinada enfermedad, puede haber estado investigándola años, pero le está hablando a personas que conviven con esa enfermedad 24 horas al día y que saben infinitamente mucho más que tú, sepan o no sepan expresarlo. Con lo cual, el escoger las palabras, el decidir qué es lo que vas a contar y cómo lo vas a contar, creo que ha sido para mí una escuela. Y aquí incluyo la percepción subjetiva de lo que es estar sano o estar enfermo. Porque, claro, trabajamos en enfermedades raras y es una categoría que nos viene bien epidemiológicamente. Situamos a ellas aquellas que afectan a menos de 1 de cada 2.000 personas nacidas, pero esto es un número arbitrario. Es un número arbitrario que es lo único que cumplen todas ellas en común, ¿no? Aparte de eso, pues probablemente estaríamos todos de acuerdo que la más común de las enfermedades raras, como saben, es la fibrosis quística. Son personas que sufren una enfermedad, es un problema respiratorio que finalmente puede acabar con una necesidad de trasplante de pulmón. Estamos hablando de una enfermedad grave. Pero una persona con sordera congénita está enferma. Pues probablemente no. Claro que no está enferma, es una persona sorda. Una persona de baja estatura, con acondroplasia, ¿está enferma? Pues no necesariamente. En cambio, la acondroplasia y muchas de las sorderas congénitas las consideramos enfermedades raras. Yo trabajo en albinismo,
una condición genética que no enfermedad, que se caracteriza por una visión muy pobre, una alteración de la visión más allá de la pérdida de pigmentación. Las personas con albinismo no se consideran enfermas, ¿no? Y este es algo que tenemos que afrontar, esa percepción subjetiva, como decía, de lo que es estar sano y de lo que es estar enfermo, porque eso es lo que también tiene que definir y también tiene que acompañarnos en nuestros esfuerzos de investigación. Y creo que de nuevo el artículo de Carlos López Otín nos obliga a pensar, como decía José Antonio, es un artículo que no te deja impasible, te conmueve, te emociona, porque va más allá de lo que hoy en día conocemos, ¿no? En genética, hasta hace unos pocos años, pues parecía que lo teníamos todo resuelto, ¿no? Alguien pensó, cuando hemos secuenciado el genoma humano y vuelvo al genoma humano, pues ya está, ya lo sabemos todo, ya hemos resuelto todos los paradigmas. Y asumíamos que cuando un gen está mutado, pues está asociado a enfermedad. Ahora tenemos millones de genomas completos y tenemos personas que cuando leemos su genoma, un genetista que no le dijéramos de dónde viene este genoma diría, esta persona tiene que estar muerta. Esta persona tiene una mutación que es incompatible con la vida. En cambio, esta persona está viva. ¿Por qué está viva? Pues primero porque no sabemos suficiente y segundo porque tenemos que pensar en esta mentalidad integrativa del futuro de decir, probablemente hay otros genes que son capaces de cortocircuitar el efecto del primero. Y esto es una nueva manera de entender la salud y la enfermedad que no lo teníamos previsto, ¿no? De la misma manera que seguimos día a día de 2023 sin ser capaces de diagnosticar de un 30 a un 40% de las personas con cualquiera de las enfermedades raras, que clínicamente vemos que presentan los síntomas, pero somos incapaces de descubrir cuál es la causa, ¿no? Por lo tanto, queda muchísimo trabajo por hacer, uniendo desde dónde venimos hacia dónde vamos. Bueno, yo para acabar hablando de humanidades voy a empezar hablando de neurociencia, o mejor dicho, citando a un compañero nuestro del CSIC, que es Javier de Felipe, neurocientífico, que tiene un libro extraordinario de la Etolia a la Luna, en el cual hace una introducción absolutamente vinculada a la literatura y tiene una reflexión que es esencial, ¿no?, para esto que estamos tratando esta tarde. Dice que en algún momento la sociedad se dará cuenta de que el cerebro es lo más importante que tenemos, lo que nos constituye como humanidad. En el momento en el que le prestemos atención y mantengamos o hagamos el esfuerzo por mantener cerebros sanos y más humanos, entre comillas, tendremos una sociedad mejor. Y eso de tener un cerebro sano y más humano no solamente tiene que ver con alejarnos de sustancias que nos puedan hacer daño, etcétera, sino que tiene que ver con situaciones contextuales, con nuestra exposición a determinados sistemas educativos, con nuestra exposición a la cultura, con nuestra exposición a la ciencia. Esto es esencial. Si tenemos un contexto, y él lo dice muy explícitamente, si tenemos un contexto suficientemente estimulante como para inducirnos al pensamiento y a la reflexión, y vuelvo a lo anterior, probablemente no haya que invertir tanto en armas y en guerras. Eso dice él, y es importantísimo, porque habla de nuestra formación como seres humanos. Esto entronca directamente con la educación y entronca con algo que tiene mucho que ver con esta institución, con la residencia de señoritas, con la residencia de estudiantes, con la institución libre de enseñanza y la reforma educativa que se planteó en aquella época. Ese lema o esa filosofía que era educar y no instruir es algo, de nuevo, esencial, algo que si nos creyéramos y si estuviera en cada una de las instituciones, en cada una de las políticas, nos transformaría como sociedad. Y yo sé, y es muy difícil, especialmente en este momento, creer que podemos cambiar como sociedad, no solamente en este país, sino globalmente, pero creo que tenemos que tener en mente que ese es nuestro principal elemento transformador, la educación, la cultura,
y la ciencia, como parte de un conjunto que nos define. Y claro, y ahí intervienen muchas de las disciplinas de las humanidades, ¿no? Hay una cuestión que tiene que ver, por no extenderme, que tiene que ver con la inteligencia artificial y que ahora mismo, con todos los debates que está habiendo, con esta ley que se acaba de aprobar, esta ley dentro de la Unión Europea, que trata de regular aspectos sobre la inteligencia artificial, se hace mucho hincapié sobre la ética, sobre los aspectos éticos. Y aquí los filósofos, los especialistas en ética, están teniendo un lugar muy importante en todos los debates que se están dando, porque realmente hay muchas cuestiones que conciernen a la desigualdad, a la justicia, a los sesgos, etc. Y todo eso hay que cuidarlo. Pero realmente... y barajando todas estas ideas que acabo de mencionar, pensando en un futuro donde vamos a contar con estas tecnologías, yo veo que la capacidad de hacer investigación interdisciplinar, por un lado, donde todo esté absolutamente entremezclado, lo que se denominan habitualmente disciplinas de letras, humanidades, ciencias sociales y las disciplinas científico-tecnológicas, han de ir unidas o han de ir de la mano con todo este proceso de reflexión colectiva y con un peso cada vez más fuerte de las humanidades, porque se está reclamando. Es el momento, yo veo y siento que es el momento realmente de reivindicar las humanidades para responder a preguntas que nos producen mucha incertidumbre, y que realmente se van a poder llenar o cubrir si trabajamos colectivamente. Yo creo que la investigación interdisciplinar es una de las claves de futuro, con ese peso de las humanidades, desde luego, y como decía, contando y haciendo un esfuerzo muy grande por impulsar este pensamiento crítico a través de la educación y de la investigación pedagógica reformadora, que es algo que necesitamos, ¿no? Oye, para dar pie a lo que dice Elea y lo que puede comentar ahora Carlos con mucho mejor conocimiento, los neurocientíficos frecuentemente aluden metafóricamente a los estudios del universo para referirse a los billones de conexiones que hay entre los millones de neuronas y comparan esto con la inmensidad de astros que hay en el universo como dos de los retos que todavía no somos capaces de comprender, y te lo dejo ahí. Sí, los problemas relacionados con la complejidad, ¿no? Los números grandes siempre nos asustan, pero siempre nos pueden proporcionar nuevas soluciones, ¿no? 86.000 millones de neuronas, tenemos aquí 100.000 millones de estrellas en nuestra galaxia, o 300.000, ¿no? Bueno, pues son números abrumadores, y para estudiarlos hace falta, volviendo un poco a lo que decía Elea, una aproximación claramente transdisciplinar. Hace falta que las ciencias y las humanidades vayan de la mano, ¿no? Como José Antonio recuerda en el artículo que inicia este maravilloso número de Revista de Occidente, quizá la filosofía da respuestas completas pero inexactas y la ciencia incompletas pero exactas, ¿no? Y nos hacen falta respuestas lo más completas y exactas posibles. Y eso solo se consigue combinando ciencias, artes, humanidades, ¿no? Las tres patas de este edificio que entre todos queremos habitar, que es el edificio de la cultura, ¿no? Yo creo que hay que reivindicarlo constantemente, porque si no acabamos siendo, digamos, guetos, que cada uno solo reclama mejoras en lo suyo, entre muchas comillas, qué maltratadas están las ciencias. Cada vez que me dicen eso digo, peor tratadas están las humanidades, querido amigo, porque realmente es así. Y yo creo que como no pongamos en la hoja de ruta de todos los gobiernos, de todas las formaciones políticas, de la sociedad, la cultura como una aspiración legítima de los seres humanos, nunca vamos a ser seres humanos, porque el conocimiento es lo que nos hace precisamente humanos, ¿no? Pero ahí, enlazando un poco con la pregunta que me hacía Antonio, no solo el conocimiento nos hace humanos, ¿no? Porque claro, estamos en una época de máquinas pensantes y todos recordamos el test de Turing para intentar diferenciar lo que puede ser una máquina de lo que puede ser un humano, ¿no? Turing ya estaba pensando en esto en 1941, aunque la IA como disciplina se crea en 1956. Y el maestro Turing, pues bueno, planteó este test. Pero a veces las soluciones vienen de la literatura, Elea, como bien sabes tú.
Y Philip K. Dick escribió una maravillosa novela que es ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, que a todos ustedes les sonará, si la han leído, bien hecho, porque es maravillosa, y porque es la inspiración de la gran película Blade Runner. Bueno, pues en Blade Runner vemos que la forma más adecuada de distinguir una máquina de un humano no es el conocimiento, porque la máquina puede haber adquirido mucho conocimiento y ahora mismo lo estamos viendo, es la empatía, es la emotividad, es el sentimiento. Quizá eso es lo que nos hace humanos y quizá eso es lo que tenemos que reivindicar en un tiempo tumultuoso como el que estamos empezando a vivir, en el que a nivel de conocimiento y capacidad de aprendizaje incluso, a lo mejor las máquinas nos pueden llegar a ganar, a lo mejor ya lo están haciendo, a lo mejor hemos de utilizarlas como compañeros de viaje en lugar de como enemigos. La posibilidad de co-crear, de co-descubrir, de co-avanzar humanos-máquinas es maravillosa, pero si algo nos hace humanos es esa emotividad, esa capacidad de emocionarnos con lo que hacemos y de crear interacciones a distancia con otros humanos como estamos haciendo en esta tarde gracias a la empatía. Dejadme que vuelva sobre esto que estáis diciendo en estas contestaciones, porque una de mis preocupaciones, supongo que compartís con los chicos y chicas que nos toca acompañar en un momento de la vida, ¿no?, que empiezan, digamos, su vida profesional, ¿no?, en la universidad o en el consejo, donde, digamos, están terminando esa parte final de su formación, de su etapa formativa, es efectivamente, tú apelabas al valor positivo de la empatía y de eso que nos hace esencialmente humanos. Para mí una de las cosas que me preocupa, y quería traerlo a propósito de algunas cosas que tenía que anotado, es, y ha salido en vuestras tres intervenciones de una manera u otra, cómo no les estamos sabiendo transmitir que algo consustancialmente humano es el error, es el fracaso, es el dolor, es la frustración, es el respeto, es el estrés, es la fragilidad, la vulnerabilidad, la imperfección. Y por tanto, y ahora hago mi doble, digo, ¿cuántas veces todas esas cosas, digamos, objetivamente, en teoría, digamos, negativas, muchas veces nos ha traído en el ámbito científico cosas maravillosas y cosas estupendísimas en esta misma casa? Pasó por aquí Marie Curie, que no hace falta que recuerde lo que le pasó por su experimentación, ¿no? Y eso lo entronco con algunas de las preguntas que tenía en este tramo final de nuestra conversación, ¿no? ¿Cuáles serían las claves desde un punto de vista, digamos, científico, desde la investigación, digamos, de laboratorio, de archivo, como queráis, para afrontar esa complejidad del ser humano, pero no solo, digamos, para conquistar el futuro, como dirían, sino también para entender el ser humano en esa dimensión que es la esencialmente humana, ¿no?, que es también esas cosas que hace que todos vayamos a pasar de una manera en toda vida humana. Existen todas esas facetas que yo acabo de enumerar de manera, digamos, precipitada, existen toda vida humana. Sin embargo, lo que les estamos contando a los chicos es, digamos, algo sustancialmente distante de ello, vamos a dejarlo así. Y me interesa mucho la cuestión relacionada con la inmensidad del universo. No entro más, tú nos dices de la astrobiología y la investigación sobre el origen de la vida en relación con todo esto, porque claro, eso es uno de los grandes enigmas que tenemos sobre la mesa. Y dejaría esta penúltima, si queréis, interpelación que os hago sobre las relaciones entre ciencia básica y ciencia aplicada. Lo más obvio es el tema del COVID y el caso de la investigación en RNA y las nuevas vacunas, pero eso, ¿cómo lo entendemos mirando hacia adelante? Has dicho muchas cosas al mismo tiempo. Has dicho muchas cosas muy importantes, pero por centrar solamente una, el fracaso es consubstancial del desarrollo científico. Vivimos en el error. De hecho, la mayor parte de veces en el laboratorio las cosas no salen. Y esto hay que aprender. Y sí que hemos percibido, y esto probablemente también mis compañeros lo habrán visto, estudiantes que vienen al laboratorio a hacer sus trabajos de fin de carrera, trabajos de fin de máster, y que en pocos meses esperan pues completar un trabajo magnífico, ¿no?, cuando en realidad lo que están haciendo es una introducción al método científico, hacer una propuesta, hacer un experimento, validar o no la hipótesis, etcétera. Lo cual quiere decir que muchas de las hipótesis están equivocadas y que hay que volver al principio y hay que pensar de otra manera, ¿no?, lo cual quiere decir que te has equivocado.
Y esto no todo el mundo lo acepta por igual. Y esto lo estamos viendo en las nuevas generaciones, que la aceptación del fracaso no se entiende. Se entiende como esto no puede ser. Esto tendría que haber salido algo hecho mal. Cuesta transmitirles el hecho cierto de que gracias a que te has equivocado de esta manera, sabes por dónde no tienes que volver a transitar y tienes que ir a través de otro camino. De hecho, a raíz del COVID, en nuestro caso, yo no soy virólogo ni nunca he trabajado en virología, nos atrevimos de una forma multidisciplinar a generar una propuesta que quisimos pensar que podía tener una trascendencia para eliminar el genoma del virus. No nos salió. Y yo reivindiqué, y lo acabamos publicando, el publicar que lo que pensábamos que era muy sencillo, que era Soto, Caballo y Rey, pues finalmente no era tan sencillo, era bastante más complejo, nos habíamos dejado un montón de elementos en la ecuación y bueno, hasta aquí hemos llegado y aquí cerramos este experimento, no ha salido como pensábamos. Pues esto que debería ser habitual y que podría ser perfectamente un artículo de la revista Occidente, donde se explicara el proceso de un método científico, el hecho de que una cosa a veces sale, otras no sale, pues resultó ser anecdótico y ser una cosa muy poco habitual, ¿no? De hecho, me costó convencer a algunos de mis colegas de que era bueno publicar el que no nos había salido, ¿no? Y de hecho, este es uno de los problemas que tenemos a nivel global con los ensayos clínicos. Hay una base de datos enorme de ensayos clínicos y ya desde la Declaración de Helsinki, uno de los preceptos de la Declaración de Helsinki que todos decimos cumplir cuando solicitamos el dinero de un proyecto científico, pero yo suelo decir, ¿pero te la has leído, la Declaración de Helsinki? Porque una de las cosas que dice es que estamos obligados a reportar los resultados de cualquier experimento, tanto los que salen como los que no salen, especialmente los que no salen. Y está lleno la base de datos de ensayos clínicos, de ensayos que se han iniciado, pero que no tenemos claro qué es lo que ha pasado con ellos. Y esto pues propicia que se malgasten recursos y se acaben pues volviendo a realizar cosas que se podrían haber evitado. Con lo cual la cultura del fracaso es importantísima. Yo le dedicaría casi, ya dejas el número, yo le dedicaría un número, si no se lo habéis dedicado ya, de la revista Occidente al fracaso. Lo hicisteis, ¿veis? Estupendo. Sí, como queráis. Saltamos a Elea en esta ocasión. Pues Elea siempre tendrá la última palabra. No, eso por supuesto. No, yo estoy totalmente de acuerdo con mi querido amigo Luis. Ojalá todos publicáramos los resultados que nos salen en el laboratorio. Precisamente Marie Curie decía que un científico no es como un niño enfrentado a lo que la naturaleza le pone por delante, ¿no? Y experimentamos, corremos geles, ¿verdad, Luis? Hacemos en las ciencias experimentales una PCR, una amplificación, una secuenciación. Unas veces sale lo que esperabas, otras no. Es más interesante cuando sale lo que no esperabas. Sobre todo si lo que no esperabas te lleva a un descubrimiento. Si lo que no esperabas, lo que pones sobre la mesa, es que ese niño con bata se ha equivocado y ha hecho algo mal, pues bueno, hay que volver atrás, efectivamente, y repetirlo. Y eso, si fuéramos capaces de publicar los protocolos experimentales que no llevan a ninguna parte, ¿verdad, querido Luis? Nos ahorraríamos mucho tiempo los demás, porque muchas veces entras a un campo de investigación o quieres investigar algo y reinventas la rueda que otros desecharon porque no funcionaba, ¿no? Pero bueno, en ello estamos. Y yo creo que cuanto más trascendente o más grande es la pregunta que te haces, más probable es que te equivoques, que cometas errores, ¿no? Y centrándolo un poco en este ámbito que me pedías, Antonio, de pues, origen de la vida, de búsqueda de otras vidas en el universo, casi nada, ¿no? Esas son grandísimas preguntas, ¿no? ¿Quiénes somos, de dónde venimos, ¿no? ¿A dónde vamos? No tanto, ¿no? Eso ya quedaría dentro de la parte filosófica, ¿no? Y de hecho, de los tres temas hablaron Siniestro Total hace unos años, para los que sean más aficionados al punk rock gallego. Pero buscar otras vidas en particular es un tema absolutamente trascendente, porque no sabemos si el azar y la necesidad, Demócrito vuelve a nuestra mesa, si el azar y la necesidad desempeñaron papeles iguales, uno tenía preponderancia sobre el otro, en el propio origen de la vida. Había una cierta complejidad química que fue aumentando y necesariamente surgió, como dicen los físicos de sistemas complejos, estoy viendo a Fernando y yo hemos hablado mucho con físicos de sistemas complejos, ¿verdad? Pues los físicos de sistemas complejos hablan de fenómenos emergentes, ¿no? Cuando algo es suficientemente complejo puede surgir algo. Por lo tanto, ¿una química suficientemente compleja te lleva a que surja la vida?
Por lo tanto, en todos los lugares donde pueda haber una química, digamos, parecida a la nuestra, o quizá no, pero sí con un cierto grado de complejidad, ¿serán lugares donde haya surgido la vida y solo falta encontrarla? O por el contrario, el azar, lo imprevisible, las jornadas de suerte en el Casino Monte Carlo, como decía Jacques Monod, ¿no? Si todo eso es más importante que la necesidad, a lo mejor estamos aquí de chiripa, como dirían, y por tanto estamos solos en el universo. Caramba, son dos preguntas muy poderosas, ¿no? En función del papel y del azar estamos solos y por tanto, segunda pregunta, ¿seremos capaces de encontrar otras vidas en caso de que las haya por ahí? A lo mejor solo encontrando otras vidas somos capaces de entender la nuestra. A lo mejor solo poniendo otro punto somos capaces de trazar una recta y decir la vida consiste en puntos suspensivos. No sabemos muy bien en qué consiste la vida. No sabemos por qué la química a veces tiene esta tendencia a replicarse y a evolucionar que nos ha traído hasta aquí. Entonces, bueno, pues preguntas tan trascendentales como esa van a estar llenas de experimentos, de detecciones, de observaciones, desde Tierra, desde telescopios espaciales, con experimentación in situ, yendo a Marte, trayendo muestras de Marte, yendo al satélite Europa, y ahí se van a cometer muchos errores, evidentemente, ¿no? Ojalá todos aprendamos de esos errores y ojalá cuando alguna vez alguien pueda dar una respuesta a alguna de estas preguntas tan trascendentales, pues sea lo que siempre es la ciencia, lo más parecido a la verdad en cada momento, ¿no? Muy bien. ¿Quieres añadir algo, Lea? Sí, bueno, yo me acojo a esta argumentación que han hecho tanto Lluís como Carlos, porque bueno, en realidad el fracaso es consustancial a la ciencia. Es muy importante hablar de fracaso, pero también es muy importante hablar de las diferencias que se producen en la interpretación de los hechos, y en esto en las humanidades y en las ciencias sociales sabemos que no hay verdades absolutas. Muchas veces pongo el ejemplo de la lectura de la visión de los vencidos de Miguel León Portilla y de cualquier otra historia del descubrimiento de América por parte de algún historiador español. Ahí se ve la divergencia de planteamientos, la divergencia de interpretaciones sobre lo que fue la historia del descubrimiento, y eso nos hace ver que desde el momento en que como investigadores estamos estudiando al ser humano y somos parte de eso mismo, o sea, somos objeto mismo de la investigación, estamos en una posición diferente en realidad a la que se adopta de algún modo en las ciencias exactas y experimentales. Eso hace estas disciplinas diferentes. Y tenemos que enseñar, vuelvo al tema de la educación, tenemos que enseñar sobre el fracaso, pero tenemos que enseñar mucho sobre la diferencia y sobre la tolerancia, el diálogo, la capacidad de escucha hacia planteamientos diferentes, que son los que nos pueden llevar a un análisis crítico, ¿no?, de la realidad. Y desde el punto de vista de la investigación, pues todo esto que estamos mencionando, volvemos a la interdisciplinariedad. Hace unos años en el CSIC, la institución en la que trabajamos, se promovieron los libros blancos de la investigación para que algunos de los retos que tenemos como institución científica pudiéramos abordarlos desde todas las disciplinas. Y vimos que un tema, por ejemplo, como el envejecimiento, un tema que podríamos limitar en primera instancia a lo biológico, realmente no es solamente lo biológico, es también lo sociológico, tiene mucho que ver con la soledad, tiene mucho que ver con el sistema de pensiones y por tanto con lo económico, tiene mucho que ver con lo psicológico, tiene mucho que ver con la geriatría, con la gerontología y muchas disciplinas involucradas y muchos científicos, por tanto, que aportar. Ahí, como decías, Carlos, las voces de otras disciplinas nos tienen que iluminar para resolver problemas que desde nuestros pequeños cotos no podemos hacerlo, ¿no? Bueno, nos hemos comido todo el tiempo, pero quisiera terminar con un par de referencias que me parece que nos puede servir de colofón a esta tarde tan estupenda que nos habéis brindado y que además creo que aúna todas estas reflexiones. Citaré, como no puede ser de otra manera, para terminar este centenario de la revista Occidente, a Ortega y Gasset, y quiero hacer dos citas. Una relacionada con la cita que hace José Manuel Sánchez Ron al iniciar su artículo. Ya saben que en la polémica aquella que tuvo con Unamuno, él hablaba de la europeización
de España y que España era el problema y Europa la solución, pero en el fondo de la discusión era qué significaba Europa para aquellos hombres y mujeres de la generación del 14, y Europa era, desde luego, ciencia, que es la cita que trae José Manuel Sánchez Ron en una ecuación famosísima que además es de un jovencísimo Ortega y Gasset: Europa igual a ciencia, todo lo demás es común al resto del planeta. Y junto a eso, ciencia, cultura, investigación, democracia, añadiría Azaña en esa generación del 14, competencia en el sentido de ser competentes en cada uno de los ámbitos profesionales que a ellos les incumbía, y esto en tiempos de cierta ignominia e incompetencia me parecía muy interesante recordarlo. Y lo vinculo con Revista de Occidente y con el número 1, y todo el mundo me va a entender perfectamente bien, de esa Revista de Occidente. Aquí se ha citado amplia y difusamente las citas más clarividentes: orden, jerarquía, claridad. Saquemos un poquito de claridad frente al caos que nos inunda, pero hay una cita que a mí me parece maravillosa y que creo que dice en un momento dado, me corriges Fernando porque estoy citando de memoria, esta revista ni es ceñudamente literaria ni exclusivamente científica, nace de espaldas a toda política porque la política nunca aspira a comprender las cosas. De esto los científicos a veces nos olvidamos y siempre hacemos no, por Dios, no hablemos de política científica, no os voy a preguntar eso. Lo que quiero decir es que en tiempos de confusión y que inundan todo, no piensen que esto es del Congreso de los Diputados o de lo que vemos en televisión, en el telediario, sino que en toda la sociedad civil, en toda la vida ciudadana, en toda la vida cívica, y todos ustedes tendrán experiencias en cada uno de sus ámbitos, estamos viendo cómo no se aspira a comprender las cosas. Hoy hemos tenido la delicia de escuchar una maravillosa conferencia de el gran hacedor de pensamiento, o por lo menos catalizador, para que luego no me riña porque me va a llamar la atención, durante los últimos 20 años, a 3 estupendos científicos en cada uno de esos ámbitos. Yo quisiera terminar, dado que la política no aspira a comprender las cosas, con una reflexión vuestra sobre cómo, desde el ámbito de la ciencia, desde el ámbito del conocimiento, dado que habéis apelado varias veces a eso, y cito a Gemma, a menudo se habla de poca cultura científica de la sociedad, pero pocas veces reconocemos la poca cultura social en buena parte de los científicos. Y a mí me parece esta una reflexión maravillosa para que terminéis en el ámbito que queráis, en el más puro estilo orteguiano. Yo suelo contar en las clases de comunicación y de divulgación que intento dar a investigadoras jóvenes que si no eres capaz de contar de forma explicable lo que estás haciendo, deberías cuestionarte lo que estás haciendo. No me vale, esto es demasiado complejo, no lo vas a entender. Tienes que ser capaz de explicarlo. Y creo que esto, si nos lo grabamos a fuego todos los investigadores, creo que mejoraría no solamente nuestra empatía social, sino que mejoraría también el conocimiento de la sociedad. Y una sociedad informada, ya sabes que es una sociedad libre. Pues por mi parte volveré a incidir en algo que hemos dicho aquí, ¿no? Un investigador tiene que llevar en su ADN, como son dos hebras, pues la una puede ser la investigación y la otra la comunicación de esa investigación. Yo creo que eso nos hace más humanos, nos hace más entrar en contacto con la sociedad y nos hace adquirir, los que no lo tengan de antemano, habilidades sociales y habilidades literarias, es decir, aprender a escribir, a transmitir bien. Eso yo creo que en ocasiones una asignatura pendiente que tenemos los científicos, ¿no? Saber escribir bien. Y saber escribir bien, contar bien, emocionar con lo que escribimos, ¿no? Todos recordamos al maestro Carl Sagan, por ejemplo. ¿Por qué fue tan conocido y tan trascendente? ¿Y por qué, gracias a él, ha habido generaciones de personas que se han dedicado a la astrofísica y a la cosmología? ¿Por qué era el mejor astrofísico? En absoluto. Porque era el que mejor lo comunicaba, porque era el que mejor emocionaba, porque era el que mejor era capaz de atraer los corazones de otras personas hacia un campo, el científico, que tiene tanto que decir como los campos literarios y los campos artísticos. Yo creo que si eso lo conseguimos y si luchamos por ello también desde dentro de la ciencia y lo trabajamos y lo transmitimos a los estudiantes, pues habremos ganado bastante en esta necesaria unión de disciplinas, ¿no?
Bueno, me sumo absolutamente a lo que acaba de decir Carlos y lo uno con la noción de circulación de conocimiento que mencionaba antes y que mencionaba Fernando, el conocimiento de circular entre los científicos para hacer plural e híbrida ese análisis de los problemas y poder atisbar, investigar las posibles soluciones, pero ha de circular también hacia afuera de la comunidad académica. El hecho de que la ciencia influya más en la política requiere transferencia, pero no solamente transferencia, requiere crear cultura científica, requiere que las instituciones y la ciudadanía crea en lo que los científicos hacemos, porque en este momento, tal y como lo veo yo en muchas ocasiones, se hacen muchos esfuerzos de transferencia y no siempre nuestras investigaciones tienen el eco debido en la toma de decisiones política, y eso es un error desde mi punto de vista y creo que lo compartiremos, ¿no?, como científicos. Muy bien, pues Ortega y Gasset y Gregorio Marañón preñaron sus biografías de incitaciones hacia el futuro. Creo que no hay mejor colofón, querido Fernando, brillante idea, querido José Antonio, maravillosamente bien articulado este número, que terminar este año del centenario de Revista Occidente con estos tres magníficos científicos y además divulgadores científicos con unos articulísticos sencillamente extraordinarios. No se lo pierdan, va a entrar su iba a decir alma, pero lo que quiera que sea, en sosiego, paz y tranquilidad. Disfruten durante la Navidad y muchísimas gracias a todos y feliz final de centenario de la Revista Occidente.